Continuamos hablando sobre aspectos básicos de la electricidad y de la electrónica, y en el video actual vamos a estar viendo algunos componentes, su función principal y algunas características de cada uno de ellos. Para esto vamos a utilizar un emulador llamado Tinkercad, en el cual vamos a ir mostrando los componentes y además de ir viendo algunas imágenes de cómo se pueden observar dichos componentes junto con su explicación de su función. Una vez que estamos por acá en el emulador, podemos empezar a visualizar los primeros dispositivos. Entonces, el primero que del que vamos a hablar es un condensador o capacitor, como estos que podemos observar acá. El condensador o capacitor es un dispositivo pasivo que se encarga de almacenar y liberar energía eléctrica. Tiene la capacidad de cargarse positivamente, un polo se carga positivamente y el otro polo se carga negativamente, y de esta forma nos permite almacenar por un periodo corto una cantidad de energía eléctrica, para que cuando el circuito lo requiera, el condensador libera esa energía eléctrica normalmente en cuestión de fracciones de segundo. Entonces, el funcionamiento básicamente es la acumulación de cargas en sus placas, una positiva, otra negativa, y cuando es requerido, el condensador libera esa energía. Se utilizan para un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, para filtrar señales, para temporización de los circuitos, para corrección en la potencia o los voltajes, como fuente de almacenamiento temporal de energía, entre muchas otras funciones que tienen los capacitores o los condensadores. Existen diversos tipos de condensadores, no solamente estos dos que podemos ver en el emulador, sino que existen muchos otros tipos. Por ejemplo, condensadores de arranque para motores, condensadores cerámicos, electrolíticos, condensadores de película delgada, condensadores variables. Existen una gran cantidad de capacitores y de condensadores. Pues conforme vayamos utilizando unos u otros, vamos a ir estudiándolos. El siguiente componente que vamos a ver se llama diodo y lo podemos observar de esta forma en el emulador. Y básicamente un diodo es un dispositivo que permite el paso de la electricidad en una sola dirección. Es decir, lo utilizamos cuando necesitamos que un circuito pueda recibir electricidad, pero no generar esa electricidad y devolverla de vuelta al circuito. Es una especie de válvula, digamos, si pensáramos en una comparación con un flujo de agua. Es una especie de válvula que permite el paso en una sola dirección de la corriente y no permite que se devuelva a través del mismo canal. Es importante ver la rayita que tiene por acá el diodo, porque nos indica la polaridad. Entonces, el hecho de que tenga polaridad significa que el diodo tiene un lado del cual debe ser colocado. Si yo lo coloco de un lado, la corriente puede pasar en una dirección, y si lo coloco del otro lado, significa que la corriente puede pasar hacia la otra dirección. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado en la forma en que se coloca un diodo para evitar ponerlo de forma incorrecta. Tenemos también los emisores de luces LED, como este que vemos acá. Un diodo emisor LED es un tipo de diodo, también es un diodo, pero tiene la característica de que cuando hay un flujo de corriente eléctrica que lo atraviesa, emite una luz. Esta luz puede ser de diferentes colores, hay LEDs de múltiples colores, y básicamente también tiene una polaridad. Significa que, igual que cualquier otro diodo, hay que ponerlo en cierta forma. En este caso, en el simulador nos indica cuál es el ánodo y cuál es el cátodo para saber cuál es la punta positiva y cuál es la punta negativa. Para luces LED o diodos emisores LED
físicos reales, normalmente ellos tienen dos conectores o dos patas, en la que una es más larga que la otra. Normalmente la pata más larga es la del positivo y la más corta es la que iría al negativo, y con eso podemos controlar y tener cuidado con la polaridad para no ponerlo de forma invertida. Ahora vamos a hablar de lo que son los interruptores. El primero que vamos a estudiar es el pulsador. El pulsador no es más que un pequeño botón que nos permite interrumpir o permitir el paso de la corriente. Los pulsadores normalmente tienen 4 terminales. El terminal 1A y el terminal 1B se encuentran unidos por defecto, lo que significa que si yo pongo una corriente eléctrica en el terminal 1A, esa misma corriente va a estar siempre conectada con el terminal 1B. Mientras que los terminales 2A y 2B están también entre sí conectados, pero están desconectados de los 1A y 1B. O sea, si la corriente eléctrica entra por este terminal, no va a estar conectada con este otro hasta que yo presione el botón. Entonces, cuando yo presiono el pulsador, se interconectan los terminales 1A y 2A y se conectan los terminales 1B con el 2B. Ese es el funcionamiento del pulsador. Él básicamente me permite presionarlo para permitir el paso de corriente y soltarlo para que automáticamente corte el flujo de corriente. Por otro lado, tenemos los interruptores deslizantes. Los interruptores deslizantes tienen una función muy similar a la del pulsador, con la diferencia de que mantiene su estado. O sea, si yo lo enciendo, él se mantiene encendido, y si yo lo apago, él se mantiene apagado. El pulsador no. El pulsador, si yo lo presiono y lo suelto, él automáticamente permite el paso y corta el paso de corriente después. Estos son dos tipos de interruptores que son pues muy utilizados en todo lo que es el diseño de circuitos electrónicos. Otro componente sumamente importante que tenemos por acá son las resistencias. Las resistencias son unos dispositivos que permiten el paso parcial de la corriente eléctrica. ¿Qué significa eso? Que si entra una corriente eléctrica por un lado, por el otro lado puedes pasar esa corriente eléctrica, pero no exactamente con el mismo voltaje o la misma intensidad que el voltaje y la intensidad con la que entró a la resistencia. Estos dispositivos permiten un flujo parcial de la corriente eléctrica y tienen un valor en ohmios, en la unidad de ohmios, que está determinado por sus colores. En este caso, si yo selecciono esta resistencia, vemos que su valor es de 1 kilo ohmio. Y si yo lo cambio, por ejemplo, si yo pongo 220 ohmios, vemos cómo cambian sus colores, lo que indica que su valor es diferente al que tenía antes. Las resistencias son muy utilizadas, son muy importantes en la electrónica y sus valores son muy variados. Hay resistencias de muchísimos valores diferentes. Por otro lado, también tenemos un componente que vamos a buscarlo, que es una resistencia variable o un potenciómetro. Un potenciómetro es un dispositivo que funciona igual que una resistencia, pero con la característica de que puede variar su valor. Normalmente tienen una forma de una perilla. Entonces, las resistencias tienen un valor fijo que no cambia, y los potenciómetros también tienen un valor en ohmios, también son una resistencia, pero variable. Si yo inicio acá la simulación, yo puedo cambiar el valor de este potenciómetro. Más adelante vamos a ver con un multímetro cómo saber el valor que tienen los diferentes dispositivos, pero por acá lo que nos interesa saber es que el potenciómetro funciona como una resistencia, pero variable. O sea que yo le puedo aumentar o disminuir su valor, mientras que una resistencia como esta normal que tenemos
el valor que tiene siempre es constante y no hay forma de variarlo en el tiempo. Continuamos con las resistencias. Aquí tenemos una especial que se llama fotorresistencia, que es esta de acá. Y básicamente esto es una resistencia también, igual que las anteriores, pero su valor varía dependiendo de la cantidad de luz que reciba sobre ella. Si yo inicio aquí la simulación, esto me permite aumentar o disminuir la cantidad de luz que ella está recibiendo y con eso cambia su valor. De nuevo, más adelante con el multímetro podemos probar cómo estos dispositivos cambian sus valores dependiendo de su estado. Para el caso de la fotorresistencia, lo que va a hacer que cambie su valor es si tiene más luz o menos luz. Podemos encontrar muchos otros tipos de resistencia. Por ejemplo, este es un sensor de flexión. Este es una resistencia también que varía según cuánto se flexione el dispositivo, en este caso una cantidad de grados, ¿verdad? Cuánta flexión se esté realizando sobre él. Él genera una resistencia mayor o menor dependiendo de eso. De forma muy similar podemos encontrar sensores de fuerza que también son una resistencia, pero cambia dependiendo de cuánta fuerza se aplique sobre él. En este caso podemos variarlo en este simulador desde 0 hasta 10 newton. Igualmente, dependiendo del valor que se le esté aplicando, él genera más o menos resistencia. Importante indicar que con las resistencias estos no son los únicos tipos que existen, y existen muchos otros sensores también que funcionan con resistencia. O sea que dependiendo de lo que estén leyendo, luz, calor u otras variables, ellos generan más o menos resistencia y eso permite desde un circuito electrónico tomar decisiones y hacer que un circuito funcione de una u otra forma dependiendo de cuánta resistencia esté generando un sensor en particular. En este caso estamos mostrando estos 5 que no son los únicos que existen, sino son solamente algunos ejemplos. Podemos buscar, vamos a cambiar ya de resistencias a poner otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, este sensor, esto es un sensor de temperatura que, como su nombre lo indica, permite saber la temperatura en un lugar, la temperatura del dispositivo. Entonces, él tiene sus terminales en donde tenemos la positivo, el negativo y una señal para indicar la temperatura que puede ser conectada a un dispositivo como un Arduino o similares, algún tipo de procesador. Esto es otro tipo de sensor que existe y que es muy común para utilizarlos. Otro tipo de dispositivo que podemos encontrar son los transistores. Y los transistores son componentes que son muy versátiles y cumplen una gran variedad de funciones. Existen de diferentes tipos. En este caso, podemos ver que este es un NPN. Sin embargo, existen una gran cantidad que no vamos a mencionar acá. En general, los transistores tienen funciones distintas, por ejemplo, como amplificadores de señales, como reguladores de voltaje, para controlar motores, para una gran cantidad de funciones. Y existen de estos dispositivos transistores específicos para muchas funciones. Entonces, es importante entender que existen estos dispositivos, pero hay que ver casos específicos de cada uno para ver cuál es su función. Es un dispositivo sumamente importante que está presente en prácticamente todos los dispositivos electrónicos y es uno de los más comunes que vamos a encontrar en todos nuestros circuitos electrónicos. Si seguimos explorando por acá los componentes de este emulador, pues vamos a encontrar una gran cantidad de sensores y de dispositivos. No vamos a verlos todos en detalle. Como les dije antes, estoy usando el emulador para poder ejemplificar más fácil. Por ejemplo, podemos tener sensores infrarrojos, podemos tener estos tipos de sensores de distancia. Estos son sensores que, como su nombre lo dice,
sirven para medir la distancia entre él y un objeto, por ejemplo, una pared. Son sensores similares a los que utilizan, por ejemplo, los automóviles o los carros para detectar la distancia. Los que tienen sensores para estacionarse son el mismo principio, son sensores ultrasónicos. Sensores PIR. Los PIR básicamente son sensores para detección de movimiento, que nos permiten ver cuando hay movimiento y con eso generar algún tipo de acción. Vamos a encontrar sensores de humedad. En este caso, este sensor se entierra o se pone en la tierra y él indica cuánta humedad tiene. Estos son muy útiles para temas relacionados, por ejemplo, con agricultura. Y vamos a encontrar otra gran cantidad: sensores de inclinación, sensores de gas, para detectar la presencia o no de ciertos gases. Para temas de seguridad son importantes. Teclados para ingresar números. Y pues una gran cantidad de dispositivos que podemos encontrar acá. Por ejemplo, los motores. Los motores son dispositivos que, aplicándoles una carga eléctrica, ellos hacen girar un eje y a partir de ese movimiento giratorio podemos realizar múltiples acciones. Creo que todos conocemos algún dispositivo que funciona con un motor. Por ejemplo, una licuadora de las que tenemos en las cocinas, entre muchos otros ejemplos que utilizan motores. Por acá podemos encontrar también, por ejemplo, los servomotores, que son muy similares a los motores, solamente que son un poco más inteligentes. ¿En qué sentido inteligentes? Que un servomotor yo puedo indicarle cuánto girar. A diferencia de un motor, el motor como este que tenemos acá, uno le pone una corriente eléctrica y él va a girar hacia un lado, y si pongo la corriente en polos opuestos, él va a girar hacia el otro lado. Y va a girar sin parar a una velocidad definida por el voltaje que le está ingresando. El servomotor, que es este otro de acá, es un poco más inteligente porque yo puedo decirle que gire una cantidad de grados o una cantidad de pasos. Entonces me permite, por ejemplo, girar 90 grados y que el motor pare cuando giró 90 grados o 180, o la cantidad de grados o pasos que yo quiera indicarle. Entonces son muy útiles para movimientos que requieren precisión. Para eso utilizamos estos servomotores. Si seguimos revisando por acá, tenemos, por ejemplo, pantallas LCD para mostrar información, varios tipos de pantallas o visualizadores de números o letras. Son básicamente pantallas para mostrar algo que yo quiera mostrarle a un usuario. Si seguimos por acá bajando, tenemos, fuentes de alimentación, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a quitar estos, pilas de 9 voltios, de 1.5 voltios, de 3 voltios, y sirven para alimentar un circuito y probar que está funcionando. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo rápido acá, yo podría poner una pequeña resistencia y una luz LED. Por acá tengo una luz LED. Y conectar acá al negativo, iniciar la simulación y ver cómo esta luz LED ilumina. En este caso la resistencia es muy grande, entonces voy a bajarla a una, por ejemplo, de 37 ohmios. Y ya tengo la luz funcionando. Entonces estas fuentes de poder que tenemos por acá en el simulador, vamos a ver en esta parte del simulador, pues nos sirven justamente para alimentar los circuitos que creamos y cuando iniciamos las simulaciones poder verificar si funcionan correctamente o no. Otra parte muy importante que tenemos por acá son los microcontroladores. Voy a eliminar estos. Por ejemplo, un Arduino, que es este dispositivo que está acá, que es un procesador, un controlador con pines de entrada y de salida que podemos programar para que funcione como nosotros queramos. Más adelante vamos a hacer ejercicios con Arduino. Y tenemos otros similares que son también microcontroladores, por ejemplo un AdTiny, que el AdTiny es similar a este componente de acá que tiene el Arduino, solamente que con un poco menos de potencia y un poco menos de pines de entrada y de salida, pero termina siendo también un microcontrolador.
significa que yo puedo programar sobre él las acciones que yo quiera utilizando un código fuente, un lenguaje de programación, y hacerlo funcionar como yo quiera que estos funcionen. Si continuamos por acá explorando, vamos a eliminar estos. Tenemos otras fuentes de potencia, por ejemplo, aquí un suministro de energía variable, en el cual yo puedo decirle que funcione con un voltaje desde 0 hasta 30 voltios y con diferentes intensidades de corriente o amperajes. Un osciloscopio, un multímetro, que son dispositivos que sirven para verificar, para probar también valores dentro de los circuitos eléctricos. También los podemos encontrar por acá en este simulador. Podemos encontrar también otros circuitos integrados de uso específico, temporizadores, comparadores cuádruples o dobles y otros tipos que vamos a estar incorporando más adelante dependiendo de los circuitos que queramos hacer. Tenemos por acá también transistores. Como les dije antes, hay muchos tipos. En este emulador encontramos algunos de ellos. NPN, PNP, reguladores de voltaje. Por ejemplo, esos de 5 o de 3.3 voltios que permiten el ingreso de voltajes superiores, 9 o 12 voltios, y envían o salen, o su salida es de, en este caso, 5 voltios y en este otro caso 3.3 voltios. Y pues tenemos por aquí también compuertas lógicas, que esto lo vamos a estar viendo más adelante en otros videos. Compuertas AND, OR, NAND, NOR, XOR, entre otros tipos de compuertas lógicas que, como les digo, más adelante vamos a estar utilizando. Y creo que esto sería todo por este recorrido básico o este recorrido entre los componentes básicos que vamos a utilizar en electrónica. Importante indicar que el emulador que estoy utilizando se encuentra en la página tinkercad.com, así como lo pueden observar acá, y pueden crearse una cuenta gratuita y empezar a explorar y ver estos componentes y continuar con los ejemplos que vamos a estar mostrando en los siguientes videos. Agradezco mucho su atención y nos escuchamos en posteriores videos.